Los indígenas representan casi el 13% de la población chilena, según los datos oficiales. El anterior proceso constituyente que buscó sin éxito sacar adelante una de las constituciones considerada más progresistas del mundo, cuestionó la relación histórica del Estado con estos pueblos originarios. La propia conformación de la Convención Constitucional daba señales de ese espíritu con una mapuche, Elisa Loncón, ocupando la presidencia. Y es que el peso indígena en este proceso fue un hito para Chile. Era la primera vez en el país que los pueblos indígenas participaban en la elaboración de una constitución. De hecho, había 17 escaños reservados para los indígenas de un total de 155. Estos escaños se eligieron bajo un régimen especial de cupos, bajo candidaturas individuales, sin consideración de la ideología política. Pero en el presente proceso constituyente chileno no solo se dio un giro radical hacia la extrema derecha, hacia la derecha, que consiguió 22 escaños los republicanos, sino que los cambios también fueron más que significativos en cuanto a la representación de los pueblos originarios. Esta vez solo había un candidato a elegir y resultó ser Alihuén Antileo. Él es precisamente mi siguiente invitado y le agradezco por estar con nosotros. Bienvenido, Alihuén. ¿Qué pasó en el camino? ¿Cómo explicar esta baja representatividad de los pueblos originarios para la elaboración de esta nueva constitución? Buenas noches, Mario. Bueno, lo que sucedió fue que la propuesta de constitución de la primera convención fue rechazada por la ciudadanía con alrededor de un 62%, por lo tanto, con una mayoría contundente. Y eso significó que para darle continuidad al proceso constitucional, se realizara un acuerdo en el Parlamento para fijar las reglas de un segundo proceso. Y en este acuerdo parlamentario, la derecha y la centro derecha tenían mayoría en el Parlamento y por lo tanto establecieron ciertos bordes constitucionales, un rayado de cancha institucional para este segundo proceso. Y crearon una comisión de expertos designadas a dedo por los partidos políticos, eh, sin presencia indígena, y dejaron fuera a dos grandes actores del primer proceso, los sectores independientes y los pueblos indígenas. En este caso, entonces, establecieron normas para la participación de los pueblos indígenas, en donde suprimían los escaños reservados y dejaban condicionado la participación de los indígenas a un número de votos, eh, 190.000 votos exactamente, lo que representaba alrededor del 1.5% de la votación nacional, y que era una cifra, y es una cifra muy alta porque además tampoco se le fija a los otros consejeros, a los otros candidatos. Los otros candidatos hay varios que tienen un promedio de 20, 25, 30.000 votos con los cuales fueron electos. Y a nosotros los indígenas nos exigían 190.000. Por lo tanto, éramos dos los candidatos. Éramos los dos los candidatos y de los otros pueblos indígenas en Chile, hay 10 pueblos indígenas, somos el 13%, el pueblo mapuche es el mayoritario con 82%, y los otros pueblos, debido a esta enorme barrera de votos que se nos exigía, decidieron no presentar candidatos. No presentaron candidatos y por Mm. lo tanto por eso habíamos dos. Y de esos dos yo resulté con la primera mayoría y soy el candidato electo. Por lo tanto, no va a haber ningún otro consejero constitucional indígena, represento al pueblo mapuche y en cierta medida, lo digo porque no era nuestro propósito, nosotros estamos por la autorrepresentación indígena de todos los pueblos, pero dado que no hay ningún otro, también, por cierto, tendré que reivindicar los derechos de todos los pueblos indígenas de Chile. Estamos en una situación Tengo absolutamente. sí, desigual. Me dice el señor Peralta a través de Twitter que hay que revisar las estadísticas porque en regiones con mayor número de indígenas también ganaron los republicanos, es decir, que los pueblos indígenas en mayoría votaron también por la derecha. Pero bueno, usted me dice básicamente sí, pero eso fue el problema del diseño de la consulta y de la elección. Efectivamente, efectivamente. Ahora, lo que sucedió sí es que aquí hay un padrón indígena nacional, ya votamos de manera diferenciada. Hay un padrón para, por así decirlo, población no indígena y hay un padrón para población indígena. Y en esta oportunidad nosotros íbamos por el padrón indígena.
escaños para pueblos indígenas y por lo tanto ahí la participación aumentó de los indígenas a nivel nacional. Y efectivamente hay lugares en donde hay zonas en el norte de Chile y también en el sur, donde los pueblos, o en esas zonas también ganó la derecha, por cierto, pero nosotros obtuvimos una importante votación también. Entonces, hay un clima instalado en Chile de la inseguridad, hay un clima, hay un factor de inmigración desbordada en el norte de Chile y precisamente en comunas fronterizas con Perú y Bolivia, donde hay una población indígena y tienen oleadas de migrantes que no se ha podido manejar bien esta situación. Y eso ha influido enormemente para que el discurso de ultraderecha, en donde es necesario expulsar a los emigrantes, y tener, por así decirlo, mano dura hacia todos los sectores o hacia la delincuencia, eh, tuvo una acogida importante en la ciudadanía y eso hay que reconocerlo, no hay que Ujú. quitarle mérito a los sectores más de derecha. He revisado algunos de las regiones y efectivamente en algunas regiones indígenas de mayoría de pueblos originarios gana la derecha, tienen una buena votación también los pueblos originarios, los representantes, los pocos representantes que había, por supuesto, pero son también regiones donde había ganado el presidente Boric holgadamente. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es su lectura de las cosas? A ver, han habido dos grandes factores. Nosotros en este momento como país estamos viviendo una crisis económica. En este momento, hace 2 semanas se dieron los últimos resultados y tenemos una recesión. Estamos técnicamente en recesión. Por lo tanto, lo que ha anunciado el gobierno es que a partir del segundo semestre de este año se inicia un repunte de la economía, pero eso ha significado desempleo, ha significado que se han quebrado muchas pequeñas y medianas empresas y por lo tanto ese factor incide también en el factor constitucional. La evaluación que se hace del gobierno en esos planos es deficitaria. Y también, insisto, tenemos un problema migratorio importante con población venezolana, colombiana, peruana y boliviana acá en Chile, y principalmente en la zona norte, y eso no se ha manejado adecuadamente, eso también hay que reconocerlo, pero es un acumulado de los últimos 10 años. Simplemente que la crisis estalló ahora. ¿Por qué? Porque entre otras cosas venimos recién saliendo de una pandemia. Y también hay un problema de seguridad que dice relación con el aspecto del crimen organizado, de la delincuencia y del narcotráfico que está adquiriendo ribetes que en Chile no conocíamos y eso es verdad que ha aumentado en los últimos 2 años, pero también existe una situación de conflictividad importante con sectores y comunidades mapuches que luchan contra las forestales o tienen una reivindicación territorial, por lo tanto una motivación política. Y eso también ha influido en generar un clima, precisamente, y en esas zonas es donde antes hubo una votación progresista, hoy día ha oscilado hacia Ujú. un elector más bien de centro derecha y derecha también, extrema derecha. ¿Hay división en los pueblos indígenas? Bueno, ya nos explicaba Aligüen que hay votaciones diferenciadas de los pueblos indígenas. Hay una votación, por supuesto, como todo el pueblo chileno, hacia la derecha en muchos casos. Pero hay división, sobre todo en aquellos brotes también de violencia que se han registrado en algunas regiones. Hay visiones distintas de cómo enfocar la demanda o la reivindicación territorial. Hay algunos que han optado por la movilización y la violencia o el sabotaje hacia las empresas forestales y habemos un sector mayoritario que pensamos que en este proceso constitucional se pueden establecer las bases como para resolver este conflicto de la demanda territorial, de la inversión económica en distintas regiones, con una descentralización económica y con una participación de la ciudadanía y también, por cierto, de los pueblos originarios. Buscamos una salida institucional a un problema y a una crisis que se arrastra ya por décadas. Pero existen estas visiones que están en este momento en curso. Ahora, ¿cómo conseguir eso? ¿Cómo conseguir que se logren esas reivindicaciones territoriales, los derechos para los pueblos originarios, como había quedado tal vez en el texto constitucional que fue rechazado? ¿Cómo negociar desde una posición tan desigual, Aligüen?
Yo creo que van a haber dos aspectos, dos estrategias. Una va a ser la que se dé en el propio Consejo Constitucional, en el sentido de que hay, hay un consenso también en los sectores de derecha de que hay que establecer un catastro de tierras y un proceso de restitución de tierras. El punto está en cuál es la magnitud de esa reivindicación y cuál es la rapidez con que se devuelven esas tierras. Yo creo que ese es el factor, es una cuestión de tiempos políticos. Y por otro lado, a mi juicio, eh, hay que, y es lo que creo que va a suceder, es que van a haber movilizaciones de todas maneras de aquí a diciembre, en el sentido que las comunidades y las organizaciones no creo que esperen el término de la convención o del Consejo Constitucional para continuar con sus demandas. Es altamente probable que se produzcan movilizaciones, no solamente en el ámbito indígena, es probable que también los trabajadores de distintos rubros Claro. también movilicen y eso, la movilización más la negociación y los acuerdos que se logren en el Consejo, yo creo que es posible avanzar. No todo lo que quisiéramos, no todo lo que planteábamos hace 2 o 3 años, pero hay que entender también de que la votación le dio un amplio respaldo a los sectores que quieren mantener esta constitución o hacer mínimas reformas y por lo tanto eso también hay que respetarlo, es un veredicto democrático. Popular, por supuesto. Aligüen Antileo, gracias. Seguiremos muy de cerca este proceso. Le agradezco mucho por conversar con el auditorio de CNN en español. Aligüen Antileo es miembro Gracias. del Consejo Constitucional, ya encargado de discutir y aprobar la nueva propuesta del texto constitucional que finalmente va a ser sometida también a la decisión popular. Gracias.